tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentre muy bien, como siempre, y continuamos con esta sección del análisis individual de activo financiero. En este caso vamos primero con las criptomonedas. Vemos que les está gustando, así que vamos a seguir, que es un análisis ya un poquito más profundo desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Igualmente yo siempre te voy a recomendar que debes hacer tu propia investigación, debes hacer una investigación del fundamental. Aquí yo toco muy pocos fundamentales, normalmente me dedico a la parte gráfica del activo, pero es decisión tuya después hacer esa otra investigación. Siempre es bueno contrarrestar fundamentales con gráficas, con el análisis técnico o el análisis tendencial, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué le toca en este momento a la monedita BET? A VeChains, ¿ok? VeChains, lo cual nos solicitaron por ahí nuestra gran amiga en los comentarios. Así que vamos a darle un vistazo un poquito más profundo a esta monedita. ¿Okay? Cuando yo estaba iniciando en el mundo del trading, pues me había topado con esta monedita. No recuerdo si era que tenía otro nombre, pero tenía otro valor. Después fue como aumentó el valor. Y pues me fue bien operando esta monedita en su tiempo. Pero sí tengo mucho tiempo que realmente no la compro, no la veo, no la invierto. Así que vamos a darle un vistazo, ¿ok? Lo que estamos viendo en este momento en pantalla es un gráfico semanal. Vamos a ver un movimiento. Quiero quitar primero aquí las medias móviles, el VPR, los indicadores. Vamos a ver un movimiento solamente el precio, ¿ok? Porque quiero tener una característica aquí que me está llamando la atención. Tenemos una primera parte, vamos a dividir esta gráfica en dos, ¿ok? Desde el máximo histórico que ha tenido la moneda hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho, ¿ok? Tenemos aquí hacia el lado izquierdo, es prácticamente por atrás del 2021, que fue donde agarró el máximo, y luego tenemos otra evaluación que vamos a hacer hacia el lado derecho. ¿Qué tenemos hacia el lado izquierdo? Bueno, hacia el lado izquierdo, si nosotros acomodamos bien nuestra gráfica, teníamos una situación típica que teníamos por aquí aparte abajo una zona de acumulación, por lo menos los datos que nos da Binance, no sé si algún eche que tenga un poquito más, era un movimiento lateral, venía de un movimiento de caída y el precio se empieza a detener, más o menos en la fecha donde tuvimos la situación del cisne negro de la pandemia, fue donde hubo esta caída aquí importante, donde todo el mundo cayó y a partir de ahí lanzó un movimiento bastante fuerte y muy vertical, luego desde octubre del 2020 hasta abril del 2021, ¿ok? Posteriormente a eso se fue diluyendo, hubo un movimiento lateral y a partir de ahí empezó una zona de distribución, caída, distribución y hace poco pudiésemos decir entre 2023 y 2024 nos está iniciando una posible nueva zona de acumulación, ¿okay? Una zona de acumulación. Ahora bien, ¿qué pasó en esa zona de acumulación con respecto al precio? El precio sale de esa zona de acumulación y sale con volumen. Por lo tanto, esto fue algo que motivó a muchos inversores probablemente entrar para febrero del 2024, pero quedarían atrapados con un retroceso muy profundo que hemos visto en el gráfico semanal. En pocas palabras, lo que quiero hablar con este lado, allá en la parte derecha del gráfico, del máximo hacia atrás, es que le ha costado mucho retomar ese movimiento alcista. Desconozco la parte fundamental, pero le ha costado comparado a otras que ya han tenido movimientos importantes. Vámonos ahora agregando nuestros indicadores para ver si nos está presentando alguna oportunidad, porque puede ser que nos esté dando alguna posible oportunidad. Nosotros no sabemos, puede ser que también nos estamos perdiendo de algo muy interesante. Entonces, bueno, rápidamente nosotros podemos observar que los perfiles de volumen importante
están por la parte baja del precio. Y eso es bueno, porque quiero decir que hay posibles zonas que realmente puedan acumular. Cuando borramos todas esas líneas que ya marcamos, ya tenemos nuestros indicadores desde el punto de vista semanal, podemos decir que el precio regresó nuevamente a su mejor zona de compra. Estamos hablando entre los 0,0223 a 0,0179. Que el precio le ha costado subir como para volver a su máximo anterior importante, sí. Que pueda llegar a su máximo anterior importante en este momento, no lo sé. ¿Okay? Si nosotros estrechamos una línea de tendencia desde ese máximo anterior hasta la fecha actual, o sea, desde el 2021, fíjense que tenemos una directriz bastante clara. Vamos a dejarla ahí con candadito porque hay una situación interesante, pero hay que estar claro en dónde nos estamos metiendo. ¿Okay? Fíjense que ahí nosotros podemos decir que parte en su origen desde el máximo anterior y a partir de ahí en dos ocasiones para diciembre del 2021 y para febrero del 2024 ha testeado esa directriz. Pero el último movimiento que estamos viendo, ojito, porque el mínimo es más alto que el anterior. Por lo tanto, puede ser que tengamos alguna oportunidad. Si vamos nosotros, tenemos direccionalidad alcista en el monitor, tenemos un ADX por debajo del punto 23, eso es bueno, y un RSI que justamente esta semana me está cruzando de abajo hacia arriba a su promedio. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Es una confirmación importantísima? No. ¿Por qué? Todavía la línea amarilla, que es como el promedio del RSI de 14 periodos, no está positiva. O sea, lo ideal sería que después del cruce se nos coloque una situación positiva para nosotros buscar un movimiento al alza más importante. Ahora, esto es gráfico semanal. Vamos a ir observando poco a poco las situaciones que tenemos. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que podemos ver en este momento es que tendencia alcista no tiene. ¿Okay? No tiene la tendencia alcista. Tenemos que estar claros con eso. Podemos activar por lo menos otro indicador que me gusta a mí, que es el de la nube de Ichimoku. Y fíjate que la nube de Ichimoku me dice que no estamos en tendencia alcista, pero me empieza a asomar una zona interesante. Cuando la nube de Ichimoku tiene líneas totalmente rectas, eso genera una situación como si ahí se generara un perfil de volumen. O sea, es una zona donde hubo mucha congestión de compra y venta en el pasado y lo proyecta hacia el futuro. Esa zona que nos está mostrando ahí es la zona de 0,03390 y por lo general esas zonas suelen ser tocadas nuevamente. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de buscar un 49% hacia esa zona. Ahora la pregunta es, Rafael, si eso es así tan fácil, ¿por qué nada más uno no opera con respecto a eso? No. Por supuesto, porque esas zonas las vuelven a buscar, pero no dicen cuándo. Puede ser ahorita, puede ser que caiga más y luego caiga después. O sea, hay muchos factores que tenemos nosotros que tomar en cuenta para eso. Pero ya nos está dando una señal de posible zona que podamos marcar. Quitamos la nube de Ichimoku y vamos a empezar a bajar la temporalidad. Vámonos a gráfico diario. Y aquí hay algo interesante en el gráfico diario. Vamos a extender todo esto aquí. Vamos a mover para acá. ¿Qué tenemos de interesante? Lo primero que tenemos es un patrón. Vamos a mostrárselo aquí. Vamos a quitar en este momento la línea vertical para que no tengamos tantas cositas. Que normalmente es de finalización de tendencia. O sea, en el gráfico diario tenemos una cuña descendente. Este tipo de patrones, normalmente su resolución suele ser alcista. ¿Okay? 100%. Ustedes saben que en el trading no existe nada 100%. Pero normalmente cuando tenemos ese tipo de estructura y desde donde venimos y usamos las ondas de Elliott, tenemos aquí el inicio, un patrón 1, 2, 3, 4 y 5. Y normalmente la onda 5 nos da estructuras de cambio de tendencia.
hombros, cabeza, hombros, doble piso, triple piso, o como es en este caso, una cuña descendente. Entonces, partiendo de este patrón, y es un patrón que a mí me gusta mucho desde el punto de vista gráfico, me voy a mis indicadores. Y en el patrón veo que tengo mínimos cada vez más bajos en el precio, y en el Squeeze Moment tengo mínimos cada vez más altos. Y si me voy al RSI, tengo claramente mínimo cada vez más alto. Eso es bueno, por supuesto, porque eso me está ayudando a confirmar que posiblemente ese patrón en gráfico diario nos estuviese dando una posibilidad. Entonces, el semanal nos está dando un target. ¿Okay? Ese target, más o menos, vamos a colocarlo aquí en una notica de etiqueta de precio. ¿Okay? Nos estaría dando más o menos la zona de 0,03435 como un posible target. ¿Okay? Nos está dando un patrón de posible movimiento alcista, y en gráficos de 4 horas es donde viene la situación. Rafael, ¿tenemos entrada clara aquí? Pues la respuesta es no. El movimiento está lateral, intentó subir, pero más que un gráfico de 4 horas, yo me iría a un gráfico diario para verlo más claro. Vean lo siguiente. Ya déjenme eliminar este otro indicador aquí, que este sí me sirve. ¿Cuál es el otro? Este, que me ocupa mucho espacio para analizar ahí. En gráficos de 1 hora nosotros tenemos aquí un impulso. ¿Ok? Perfecto. Está bonito. Tenemos o teníamos una estructura correctiva de megáfono, el cual fue superada. Y esa corrección que tenemos ahí, lo que nosotros esperamos es un movimiento de retroceso para tal vez buscar una posible entrada hacia arriba. ¿Okay? Tendríamos que esperar ese retroceso para nosotros poder entrar. Fíjense que lo estoy viendo en gráficos de 1 hora, porque en gráficos de 4 horas me genera un poquito de duda. Entonces la entrada en este momento no sería en 0,02222, sino que la entrada la estaríamos buscando probablemente a la zona de 0,02180. Y a partir de ahí buscaríamos un movimiento al alza. ¿Okay? Entonces esa entrada que estoy viendo un poquito más claro en gráficos de 1 hora, obviamente en gráficos de 4 horas no está tan clara, pero también nos indica algún retroceso, sería la posibilidad de entrar. Probablemente el primer movimiento se vaya a dar a la zona de los 0,026 y a partir de ahí pullback para continuar subiendo. Recuerden que son flechas guías, no es exactamente un precio exacto. Hay que ir viendo movimiento a movimiento. En dado caso de que se ejecute esta estructura, ¿okay?, de la cuña descendente, el objetivo máximo lo vamos a encontrar en 0,03450, 0,03440, esta zona que está aquí arriba en el máximo semanal. Ahora, como no tengo una tendencia alcista confirmada, es un movimiento que tenemos que catalogarlo de rebote. ¿Es un trade bueno? Por supuesto, si se da, pues estaríamos hablando de un trade aproximadamente para buscar un 52%, entrando por la zona de los 0,022.2 que estamos hablando, y colocando un stop loss cerca de los 0,02021. Estaríamos buscando un trade 6-1. ¿Okay? Con respecto a la relación riesgo-beneficio, es muy bueno. Pero hay que entender que no hay tendencia alcista y por lo tanto no podemos hablar más arriba de lo que es la directriz bajista que trae el gráfico semanal. ¿Okay? Entonces lo que estaríamos buscando como máximo es volver a tocar esa zona de la directriz bajista. Rafael, ¿qué pasa? Me van a decir, Rafa, ¿qué pasa si esto sale mal? Tienes que tener un stop loss. ¿Okay? Tienes que tener un stop loss. Podemos tener una oportunidad de trade. Sí, está bastante interesante. No veo short ahí
ha caído bastante. Simplemente es dejar un retroceso, deja que te tome la orden. Si te saca el stop, entonces ten paciencia. No hay que pelear con el mercado, porque si cae y pierde el stop, va a venir a buscar el siguiente mínimo, que está cerca de la zona de los 0,019, y estaríamos hablando de una caída desde la entrada de un 12%. Entonces es mejor un 2 o 3% de stop loss a venir a buscar un 11-12% de caída, que apalancado eso generaría mucho dinero. Entonces, en conclusión, la entradita es un poquito más abajo, esperar una velita roja de retroceso, poner tu stop loss, dejarlo correr, tener paciencia, y si te sale bien, ya sabes, disfrútalo con tu familia. Tomar ganancia no es malo, las cosas no suben eterno, así que si estás en verde, disfrútalo. Y si no, pues buscaremos una nueva oportunidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés esta información. No olvides suscribirte al canal, regálanos un like y ya sabes, si quieres saber de alguna otra monedita, algún otro activo desde el punto de vista gráfico, déjalo en los comentarios y lo estaremos revisando para un próximo video. Chao. Okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.